Bueno, me siento como un impostor, para empezar, porque yo al principio cuando me dijeron esto, yo sabía que el año pasado se le había dado este homenaje a Raúl del Pozo. Sí. Y entonces yo dije, yo creo que es un error. Y además lo hablé con mi amigo Luis Herrero, digo, yo creo que se han equivocado. Pero bueno, porque yo le dije a Guillermo, oye, pero yo no soy columnista. Yo soy alguien que ocasionalmente escribe de fútbol, de coctelería, de cine, pero para mí un columnista es el que está agarrado a esa columna y durante una semana escribe 4 veces mínimo, ¿no? Pero los hay que escriben todos los días. Con lo cual, no sé, yo creo que esto es algo... Pero luego no, me dijeron, no, sí, es verdad, vamos a dar ese homenaje. Y a día de hoy sigo un poco perplejo, porque no termino de entenderlo. Bueno, pero es un palmarés fantástico. Raúl del Pozo, José Luis García, José María García. Sí. ¿Está cómodo en el palmarés? Hombre, pero no por supuesto que esté cómodo. Para mí es un orgullo estar en... Pero, por ejemplo, si me apuras, por ejemplo, José María García, que es el fenómeno, yo creo, más innovador que ha habido en la radio en España, tampoco es un columnista de escribir todos los días. Entonces, bueno, pero Raúl sí, entonces habría que llamar esto otra cosa, pero columnismo a mí no sé, me he quedado un poco desconcertado. Evidentemente yo he sido siempre un gran lector de periódicos desde niño, ¿no? Y admiro enormemente todo ese mundo de la prensa diaria, de escribir en periódicos o escribir de periódicos, como decía Baroja, ¿no? Sí. Y 3 grandes amigos míos, muy grandes amigos personalmente, eran columnistas, empezando por mi inolvidado Alfonso Sánchez, ¿no? Que curiosamente es el primero que llama mi columna a lo que él escribe, ¿no? En Informaciones, y al que le debo muchísimas cosas. Y luego pues a Manolo Alcántara, ¿no? Que ha sido, él decía que yo era su hermano menor, pero realmente lo que era eso, él era mi hermano mayor en todo. Y bueno, y con el que he tenido una convivencia durante casi medio siglo, ¿no? Y luego otro que ha sido inolvidable ha sido David Gistau, con el que he compartido desde hace, no sé, mucho tiempo. Soy padrino de uno de sus hijos, de Dante y tal. Es decir, que para mí ha estado muy relacionado también el mundo de los periodistas, de los escritores en periódicos o de periódicos, pero por eso me siento un poco impostor, porque yo creo, hombre, es como si a alguien de cine de repente se le ocurre decir, pues vamos a dar un homenaje a un hombre que no es de cine, que es de la literatura. Y dices, bueno, pues diría, pero y esto es gente que yo conozco, Berlanga, Saura y tal, que estos sí que son de cine. Sí. Bueno, pues esa es un poco la sensación que yo tengo. Bueno, pero ahora le pido una cosa, abrimos el foco, no sé si es el término correcto, y le hablo de esos protagonistas que se han juntado aquí en la Fundación Godofredo Garavito, en una casona castellana del siglo XV, para hablar nada más y nada menos, lo digo, es el fin de semana en el que se enmarca este homenaje, es para hablar de democracia y para hablar de libertad. Y lo hace un grupo de columnistas extraordinarios, opinadores, gente del mundo de la radio, de la cultura, editoriales. Nos juntamos en una casa del siglo XV. ¿Esto da para escribir el guión de una película? Bueno, evidentemente en este mundo que yo no pertenezco a él, de lo digital, de internet, de ya el metaverso, pues a lo mejor es que vamos a instalarnos en esta casa medieval, en el metaverso probablemente será fácil, ¿no? Entonces es como una máquina del tiempo que de repente te ha metido aquí en Castilla, en una tierra de campos, al lado de Valladolid, y de repente estamos aquí, gente de lo más moderna, que escribe en los periódicos y que escribe ya sus columnas, que ya no se leen en los kioscos, sino digitalmente, la mayoría, ¿no? Sí. Y bueno, pues es un poco extraordinario, es lo que se me ocurre, estar aquí en este mundo, estos cuadros, estas tallas,
y que estamos hablando del periodismo más moderno. Es un poco también sorprendente. Sorprendente, cuando menos. Y yo le pregunto, por poner dos escenarios, ¿qué le daría más intriga a ese guión, teniendo en cuenta los protagonistas que se encierran estos días en estos muros? Que apareciera un cadáver en la antesala del oratorio, es una opción muy, muy barajable, o que todos ellos consiguieran ese extraordinario y rarísimo efecto en estos tiempos que corren de ponerse de acuerdo, de coincidir. ¿Qué cree que en estos momentos daría más intriga a una trama? ¿Un cadáver o el acuerdo entre gentes tan variopintas como las que estos días nos acompañan? Si lo lleváramos a un cadáver, esto podría ser un cuento el de Camerón, ¿no? Más o menos, que podría ser una gente que está reunida aquí en la pandemia y, bueno, y ahí sale un cadáver y cosas de estas, ¿no? Pero lo del acuerdo, eso sería insólito, porque yo creo que España es un país, y lo he dicho en algunas otras ocasiones, donde no nos queremos, nunca nos hemos querido, no viene de ahora, fíjate, ya el siglo pasado, otras guerras carlistas que fueron guerras civiles, pero antes. Yo siempre digo que el pegamento, el sindeticón que teníamos de chavales, no ha pegado bien, y entonces ha despegado Cantabria, y Andalucía, y Cataluña, y el País Vasco, Extremadura, y entonces ahora yo la sensación que tengo de España es como un traje ya muy usado. Los bolsillos ya están rotos, descosidos, los pantalones ya tienen rodilleras, todo es un traje que se ha estirado tanto de un sitio, de otro y tal. Y yo me temo que el problema ya no es ir a la tintorería, sino que el problema probablemente será hacer otro traje, pero otro traje u otros muchos trajes, que es el camino que lleva España, donde parece que nadie está contento con la idea de España. Todo el mundo habla y dice, es que lo mío es muy singular, es que Cataluña no la entendéis, es muy singular, tenéis que estar allí. Es que los vascos te dicen, es que el País Vasco es muy singular, no tenéis nada. Pues entonces al final no existe España, porque todo el mundo es muy singular. Pero ahí hay una cosa, dice ahora, desde las guerras carlistas comentaba, pero esa situación se ha ido agravando en los últimos tiempos. ¿Qué sensación? Sí. Porque que llegamos de la tintorería y pasamos ya a un nuevo sastre, parece que todos podemos coincidir. Bueno, yo creo que ¿Pero cómo ha ido ese...? Yo soy un privilegiado, yo he vivido el inicio de la transición y la transición, cuando se decidió que no iba a haber más peleas ni más tiros, ¿no? Y entonces gente de distinta condición, Adolfo Suárez, por ejemplo, que era un hombre que venía de la Falange, camisa azul, ¿no? Santiago Carrillo, que era del Partido Comunista histórico y real, Fraga, que era un hombre de la derecha, incluso que con Franco había firmado también en su Consejo de Ministros, se firmaban penas de muerte. Una serie de señores distintos que se reunieron y dijeron, oye, lo importante ahora es España, vamos a dejarnos de historias. Y Carrillo dijo, claro que sí, yo estoy a favor de la bandera, del himno, de todo. Y el otro, yo estoy... Bueno, y se llegó a un pacto, incluso se dijo, bueno, no os preocupéis, que en unos meses hasta legalizamos el Partido Comunista, como así fue. Bueno, y entonces España respiró por primera vez. Era un equipo de segunda división malo, de abajo, y de repente subió a primera, y participó en la Champions League. Entonces, joder, esto era estupendo, era un país donde la gente hablaba continuamente, unos con otros por las calles, se comunicaba, era divertido, era, no sé, una libertad increíble, y cada uno desde sus, no sé, trabajos, los médicos, los arquitectos, los músicos, los cineastas, los escritores, la gente que trabajaba en el comercio. Joder, todo el mundo tuvo la sensación de que estaba de vacaciones, de que España por primera vez estaba de vacaciones. Y eso de repente, pues, pasan unos años y se viene abajo. Yo creo que tiene mucho que ver Zapatero cuando es elegido presidente, porque empieza a hablar de la memoria histórica, empieza a revolver ya algo que ya estaba más o menos ya olvidado. Luego viene también con que si todo lo que mandáis de Cataluña yo lo voy a firmar, no sé qué. Entonces crea algo que no estaba, entonces empieza a crear hay una carcoma que empieza, bueno, y eso está llegando hasta ahora. Y luego, y esto
lo digo con todo el respeto del mundo, es muy difícil un país que tiene 3 presidentes seguidos que no están dando la talla. Por una razón o por otra. No sé, pero Zapatero, Rajoy, Sánchez, no están dando la talla de presidentes del gobierno de España, por distintas razones cada uno de ellos, ¿no? ¿Es soportable un mundo en el que esos egos ahora se proveen desde otras fuentes, no solamente desde un marco como puede ser el de los directores de orquesta, el de los cineastas, el de los futbolistas? De eso no puedo hablar porque no tengo ni la más ligera idea. Yo soy una persona que nunca ha conducido un coche, ni siquiera en los coches de choque de la verbena. Nunca. Que por cierto eran los antecedentes de los coches eléctricos de ahora, los coches de choque. Entonces, nunca, no es que no tenga, nunca he tenido teléfono móvil, no tengo redes, no pertenezco a internet, nada. Yo soy una persona que sigue escribiendo a mano y a máquina, con una Underwood y una Olympia modelo Mónica. Entonces, todo esto que me estás diciendo, entiendo que todo el mundo es todo el mundo, es decir, todo el mundo tiene una red que le sigue 40, 100, y luego a todo el mundo le sigue todo el mundo, lo cual no hay nadie realmente importante, es que es un follower, se llama, no sé qué. A mí casualmente me dieron el año pasado un premio por ser, ¿cómo se llama esto? Es que ni me acuerdo, un influencer. Influencer. Sí, bueno. Claro, y yo dije, pero estamos como con lo de ahora, de los colores, pero si yo no soy influencer. Claro. ¿No? Yo trabajo en la radio, pero entonces influencer era García, son mucha gente que son los influencers, pero yo no entiendo esto. Entonces, es como lo de las fotos, ha desaparecido la profesión de fotógrafo. Tú antes tenías una foto con Sinatra y era impresionante. Ahora todo el mundo tiene fotos con todo el mundo. En cualquier sitio donde vas, se hacen miles de fotos. En cualquier concierto, donde vayas, cualquier persona, no le importaría una foto, suelen ser 3. Espere, otra por si acaso. 3, tal. Bueno, pues ahora ya tener una foto no vale nada, no existe. Aparte que se ha perdido una profesión muy bonita, ya era la de fotógrafo, ¿no? Había muchos fotógrafos que tenían un estudio donde la gente iba después de casarse. Ahora, ¿para qué vas a ir? Pero la gente se hacía los retratos de boda, ¿no? Pero luego había el fotógrafo de la calle, que a mí me gustaba mucho, que iban paseando novios, familias, siempre en las zonas céntricas de las ciudades, Madrid, Barcelona, Sevilla. Le hago la foto, hay muy buena luz, le hago la foto. Y te hacían una foto y tú les pagabas 15 pesetas, lo que fuera, y ellos eran tan buena gente que a los 2 días recibías la foto emparedada entre unos cartones en tu domicilio que tú les dabas, ellos apuntaban. Ya no existe el fotógrafo para los niños, con el caballo, mira dónde sale el pajarito. Bueno, eso ha desaparecido, porque ahora si somos en el mundo 7.000 y pico billones, puede haber unos 15.000 o 18.000 teléfonos móviles, porque ya la gente, mis amigos, no tienen teléfono móvil, tienen 3 teléfonos móviles. Efectivamente. Uno, otro que solo para el trabajo, dicen, otro privado, es decir, pues imagínate las fotos que se pueden hacer con esos miles y miles de teléfonos móviles. Ese miedo que le pregunto, si eso puede convertirse en un sustituto, en un sucedáneo de ese planteamiento que usted hacía de el cine nos ofrece una vida de repuesto. Esos miles de jóvenes que ya no van, seamos realistas, a las salas de cine huyendo del frío o buscando ese primer beso, ¿tiene miedo realmente a que esa fotografía, a que esa imagen del teléfono móvil, de las redes sociales, de lo que sea, se convierta en el sustituto del cine? Hay cosas buenas y cosas que no son tan buenas. En un teléfono móvil puedes ir en el metro viendo Ciudadano Kane y ya está bien. Sí. Puedes ver películas, ¿no? Aunque yo creo que en el metro la gente no ve nada, ni lee ni nada. No es verdad, está todo el mundo pensando lo suyo. Pero bueno, los que por edad, no tiene ningún mérito, hemos vivido la edad de oro del cine, ahora estamos viendo también el final del cine. Un final, pero eso no quiere decir que vaya a terminarse el arte de contar historias por medio de imágenes, pero evidentemente el cine ya no está, como tú dices, en las salas. Ha habido un cambio social en todo el mundo, no solo en España. Antes el cine, después de la segunda posguerra, que es la edad de oro, era algo increíble. En las ciudades desoladas de Europa, pues hacía mucho frío y te metías en un cine y estaba calentito. El cine era una vida que veías en aquellos planos, te enamorabas de las actrices, las mujeres, de los hombres, era increíble.
por otro lado, amparados en la oscuridad, sobre todo en España, en Portugal, donde una pareja de novios iba a tocarse, iba a besarse, iba a meterse manos, solo en el cine, ¿no? Entonces se daban más besos viendo las películas los espectadores que la propia proyección, se daban mucho más besos, ¿no? Entonces era un refugio. El cine es el sueño de una colectividad, el reflejo de una sociedad, pero también es un refugio, es algo entretenido. En los programas entonces solía ser una película en blanco y negro y otra en color, en colores. Y era maravilloso ver el Technicolor, que a mí yo creo, yo no lo recuerdo, pero mi padre dice que yo lo dije después de ver una película en Technicolor, que le dije, papá, yo creo que esto es mucho más bonito que el arco iris, es precioso lo del Technicolor, claro. Lograron que los tres colores fundamentales, el rojo, el azul, el amarillo, tuvieran una vida especial, ¿no? Y había películas que incluso lo vamos viendo al final. Tú ves, por ejemplo, una de las grandes películas de la historia del cine, El Padrino, esa luz Rembrandt, que es algo increíble, ¿no? Pero también hay una luz Vermeer y una luz... Es muy difícil la de Velázquez, porque la luz de las meninas, sobre todo de las meninas, pero también de los borrachos, y de la rendición de Breda, es una luz convaleciente, y eso es muy difícil de hacer en cine, ¿no? Esa luz de las meninas. Pero bueno, entonces el cine ha cambiado, el cine ha desaparecido, el cine estaba en palacios. No era casual que se dijeran en todo el mundo el palacio de la música, el palacio de la prensa, el palacio del cine, porque eran palacios con mármol, escaleras maravillosas, arañas increíbles, y la gente iba al cine y era un espectáculo. Eran como los bancos. Impresionaba, claro. En el banco tú tienes que poner todo eso para que digas, está mi dinero muy seguro con estos mármoles y estas cosas. Entonces, todo eso empezó a desaparecer porque la gente empezó a vivir otra realidad social. Hubo una especie de llegada de motocicletas, con la cual los novios ya se iban a la sierra, ya no necesitaban besarse en un cine, podían besarse al aire libre. Luego llegó una segunda vivienda en España, cuando cambia el régimen. Es decir, pero en todo el mundo va cambiando. Los cines ya no hay cines de estreno, porque hay gente que ya vive en los extrarradios, entonces hay que hacer los estrenos, pero no en un sitio, sino en varios lugares, que la gente pueda tener acceso a una gran película, no esperar a que salga del estreno de la Gran Vía en Madrid o en Barcelona. Entonces el cine ha cambiado. Ahora, ¿dónde está el cine? Está en casa. Lo tenemos en casa. Es un cine de arresto domiciliario. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál va a ser el futuro del cine? Es muy difícil de saber, ¿no? Estamos en una edad contemporánea del cine, ¿no? Ha pasado por la edad antigua, que fue el cine mudo, que era maravillosa, mágico. Luego llegó la edad clásica, que fue el cine desde que acaba el mudo hasta, pues eso, hasta El Padrino, hasta Tiburón, hasta La Guerra de las Galaxias. Ahí viene ya otro tipo de cine, que es la edad moderna, y hasta el año 2000, con la entrada del nuevo milenio, entra un nuevo cine, que es el cine que vivimos, contemporáneo, que ya vemos en casa, que ese es el cambio que se ha producido. Luego ha llegado una cosa que se llama plataformas, ha llegado pues, lo digital en el cine. Bueno, y claro, ya no tiene nada que ver. El hecho de ir al cine, sacar hacer una cola, sacar las entradas, ahora se sacan digitalmente, todo ese cambio que se ha producido. Yo tengo la sensación de que siempre las personas vamos a tener la necesidad de que nos cuenten historias. En mi casa, en un cine, en un señor oralmente, pero creo que es eso. Ahora, ¿cuál será el futuro del cine? Es muy difícil saberlo porque va todo, el progreso va con una evolución enorme. El progreso ahora sí que está aquí, lo tenemos delante de nosotros, ¿no? Y entonces es muy difícil aventurar. Pero sí, creo que no ir a un cine, porque los cines ahora, las salas suelen estar ya no en las ciudades, sino en los arrabales, en los lugares. En la Gran Vía de Madrid había 14 cines y ahora quedan 2. Entonces, si quieres ir al cine tienes que ir a un centro comercial que suele estar alejado. Te compras una corbata, te tomas una hamburguesa, y puedes ver una película. Efectivamente. Entonces, se ha hecho algo distinto de lo que era. Antes el cine, ir al cine era como ir al teatro. Joder, soñabas, vamos a ir el martes a ver la película o el jueves, ya hemos sacado las entradas.
Bueno, los domingos la gente por la mañana llenaba los sitios para sacar entrada, porque no había. Bueno, pues todo ese cambio social no es bueno ni es malo, es un cambio. ¿A dónde nos va a llevar el futuro? Es muy difícil de saberlo. Habría que coger la bola de cristal. Yo soy un hombre del siglo XX. Bueno, aparte que yo soy un modelo del 44, pero soy del siglo XX porque sigo comprando el periódico. Me gusta oler el periódico. A lo mejor viene de los traumas infantiles. Mi padre lo traía de la peluquería del Hotel Palace y olía, como digo yo, a Floyd, a peluquería. Sí. Bueno, pues yo hay veces incluso que tengo un falso recuerdo y cojo el ABC y me parece que huele igual, ¿no? Pero compro el ABC o compro El Mundo y entonces yo noto que donde antes había unos montones muy grandes, cada vez son más pequeños. Y el día que ya se deje de editar, que va a ser muy pronto, porque todo el mundo lee los periódicos digitalmente, pues no sé, ya no leeré el periódico, porque no tengo nada del mundo. Yo sé que el día que yo coja Google o estas cosas que no tengo y quiera ver un partido de fútbol entre Uruguay y Argentina, 1900 tal, o un combate de boxeo entre Joe Louis y no sé qué, ya ese día ya no trabajo nada, me quedo enganchado y sería el fin, ¿no? Ya, porque ya no haría nunca, no haría nada más, me quedaría de espectador, cosa que no he sido hasta ahora nunca, ¿no? No le pregunto ahora por esa parte digital, porque evidentemente hacer de futurólogos no es lo que nos corresponde, pero le voy a preguntar por los bolígrafos rojos, porque sí que es una realidad que en esos comienzos de esa España pre-transición, los finales de la dictadura franquista, que conoce y vivió ya en el mundo del cine, entonces existían censores con un bolígrafo rojo, vamos a lo analógico, no a lo digital, pero a fecha de hoy, y aquello era un terror, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver, se coarta la libertad porque hay una situación de censura. A fecha de hoy no hay censores con bolígrafo rojo, pero sin embargo se cortan, se decapitan, incluso se critican algunas películas de mucho antes. Bueno, lo que el viento se llevó, se ha hecho últimamente ataques brutales. Como cineasta, la censura que existe hoy en día, que no sabemos con qué tinta se escribe, pero que existe porque la gente tiene miedo a que lo que dicen, le hagan desaparecer del mercado porque ha hecho algo incorrecto políticamente. Esa censura que conoció en aquel momento del final del franquismo y la que puede percibir ahora mismo en lo que lee en esos periódicos, lo que escucha en la radio, lo que ve o no ve en el cine, ¿cree que hemos mejorado, que ha cambiado, que era de todos modos mucho peor aquello del censor con el bolígrafo rojo que lo que hay actualmente? Vamos a ver, yo tuve la época durante 10 años estuve escribiendo guiones antes de empezar a dirigir. Sí. Y evidentemente pues te tachaban o unos diálogos, cosas de esas, eso ya se sabía, evidentemente. Creo que lo último que prohibió la censura cinematográfica en España fue el cartel de asignatura pendiente, obra de Iván Zulueta, y que se veía la pareja protagonista, Sacristán y Fiorella Faltoiano, y estaban como en los hombros, en el cuerpo de Franco, y era muy bonito ese cartel, precioso, pero lo prohibieron y te lo digo porque Iván Zulueta tuvo que hacer improvisar uno en 3 días. Iván Zulueta es el autor de una de las mejores películas del cine español, Arrebato. Pero lo que tú dices, vamos a ver, falta conocimiento, por no llamarlo cultura, para no ser pedante. Lo que el viento se llevó está basado en una novela de Margaret Mitchell que ganó el premio Pulitzer y que nunca pretendió ser Raíces. Entonces, Raíces es una serie donde habla de la esclavitud, de todas estas cosas, pero lo que el viento se llevó es una historia que tiene como fondo la guerra norteamericana, es el final del sur y el cambio de una época con lo que viene contando y una historia de amor entre Escarlata y entonces empezar a ver cosas de estas es como si ahora digo que la Ilíada es terrible y que hay que prohibirla porque es sangre contra sangre, espadas que se meten en los cuentos, claro, prohibir la Ilíada. Entonces falta un poco de sentido común y de cultura. Hay unos movimientos extraños en donde se ve que todo no tiene nada que ver, pero
eso no sé cómo decirte, lo del bolígrafo rojo. Ahora no es rojo, es un bolígrafo gris. No es ese, es otro bolígrafo. Y que no tiene nada que ver con la realidad. Porque no se puede entender el pasado con criterios actuales. No se puede hacer, no podemos comparar épocas distintas ahora, porque cada época lleva en sí una moda, la gente vestía de otra manera y pensaba de otra manera y se comportaba de otra manera y la judicatura era de otra manera y todo, y había coches de caballos y luego hubo tranvías, es decir, es como en el fútbol, dice, ¿era mejor el fútbol de antes o el de ahora? No podemos establecer la comparación entre distintas épocas. El que ha visto a Di Stéfano siempre dirá que Di Stéfano era mejor que Messi, pero es que los que dicen, no, es que como Messi no ha habido ninguno dentro de 30 años, dirán otros, bueno, sois unos reaccionarios y tal con lo de Messi. Sí. Entonces, eso parece que no lo entiende la gente, que no se pueden juzgar películas, novelas, obras de teatro, actuaciones, comportamientos, como ahora... Con criterios de hacer. Claro, eso es, creo que es tan obvio. Entonces ahora hay unos movimientos que se han creado y que la mayoría de ellos no tiene sentido. Lo malo siempre ha sido malo, lo deshonesto siempre ha sido deshonesto, es decir, eso no tiene duda. Lo que ha estado mal siempre, pero hombre, ahora estamos como escarbando en otras cosas que no tiene nada que ver, es decir, los colegios. Hombre, hay que buscar un término medio. Por supuesto, el profesor es lo más importante en un aula. Yo estoy a favor de que hubiera tarima. Cuando yo estudiaba preuniversitario en el Instituto Cervantes de Madrid, el profesor Alberto Sánchez entraba y nos poníamos en pie, pero no porque fuera una imposición, nos poníamos en pie y él decía, hola, buenos días, sentados. Y él estaba en una tarima. Nosotros le veíamos mucho mejor y él nos veía a nosotros muy bien y no había ninguna humillación en que nos dijera a nosotros sentados, era por un problema de educación que te levantaras, pero llega un momento que parece como que el alumno y el profesor son colegas y no son colegas, es como el padre y el hijo, siempre es un padre y un hijo que lo quieres horrores, pero es tu padre y es tu hijo. Entonces eso pasa igual, no, tal, tío, tal, no, con nada, de tío nada, es el que enseña y tú el que aprendes. Entonces hay un respeto muy grande. Entonces ahora no, tú ves que la educación, que sí, todo eso, yo cuando estudiaba, joder, no digo que no hubiera peleas entre nosotros, pero eso del bullying, eso no existía. Por supuesto que había chicos que llevaban gafas y otros que eran más gordos, más delgados, pero no había esa cosa que vemos ahora todos los días en el patio del colegio. A veces no teníamos ni patio en el colegio, o sea que no podíamos ni jugar a la pelota, pero lo de ahora... yo ya no sé qué clase de profesores, del hecho más que a mí me gustaría incluso investigarlo, entre comillas, es que hace poco, nada, a unos niños de 10 años los han echado de un tren. Sí. Bueno, yo digo, vamos a ver, los niños iban con unos monitores o profesores, como le llamamos. Entiendo que cantaran, gritaran, pero... unos niños de 10 años, echarlos de un tren, ¿qué pasa? Es como una historia de Stephen King, algo diabólico. Dice, pero ¿cómo? Pues, ¿pero de qué estamos hablando? Sido bien cerca de aquí, en Palencia, además. Pero ¿cómo? ¿Pero qué pasa con esos niños? Incontrolables, pero ¿cómo puede ser? Algo, por eso te digo, narra Stephen King, bajan aquellos tipos del coche, entonces, no sé, hay como una falta de educación y por otro lado el sentido común y de que no se respeta, por ejemplo, al profesor, el que enseña. Pues, entonces sería un caos, por ejemplo, hacer una película, siempre hay uno que toma las decisiones, se le llama director, pero es el que elige la luz, el que dice tal. Si fuera una cosa que lo hiciéramos entre todos, no existirían las películas, no se podría hacer. Pero eso no quiere decir que sea una dictadura, ni mucho menos, sino es una forma de hacer películas. El teatro igual, hay un tipo que escribe un texto que se respeta, pero a lo mejor el director le dice esta frase, he pensado que a lo mejor sobra, bueno, y se habla, pero luego está un director, dirige a los actores, que por supuesto los actores son los que interpretan, pero le puedes decir, esto hazlo un poco más suave, o aquí aquí te paras y le miras. Pero no es una dictadura tampoco para eso. Eso de todos vamos a hacer todo no puede ser, acaba siendo un barullo.
no solo en el mundo del cine, sino absolutamente en todo, es verdad, es una auténtica locura. Continuamos avanzando y el siguiente planteamiento tiene que ver también con el sitio en el que estamos, en la Mudarra, como decíamos al principio de la entrevista, en medio de esta Castilla dura de los Montes Torozos, de la Tierra de Campos, y usted ha rodado mucho en Asturias, evidentemente, en su Asturias, conociendo ese mundo, no sé si desde Madrid lo llaman periférico, no periférico, desde ese mundo rural, de ese mundo de las provincias, de algo que ahora mismo a veces puede sonar un tanto exótico si tenemos en cuenta cómo son todas las grandes ciudades, ¿no? Donde siempre están las mismas cadenas de ropa. Paseamos por Ámsterdam, paseamos por Madrid, paseamos por da igual la ciudad del mundo, y esa homogeneización, esa aldea global es imperante, es imperante. Noté en París eso hace ya unos años, que está el Starbucks, está sí, todo, lo mismo que en todos los sitios. Todo exactamente igual. Sí. Paseas por el Bulmis, el Boulevard Saint-Michel, y después está igual. Todo lo que hay, las tiendas son las mismas, todo es exactamente lo mismo. Bueno, eso es una globalización. Si dentro de un tiempo, que a lo mejor no es tanto, desapareciéramos nosotros, nuestra civilización, cuando vinieran otros escarbando y verían que los dioses que teníamos se llamaban Coca-Cola. Dirán, joder, ¿quién sería? Estaba en todas partes, el dios Coca-Cola. Esos serían los dioses que verían, todas esas marcas, el Shell, las gasolineras, esas que hay también, dirán, son los dioses que tenía esta gente. Esto debía ser algo muy importante, sí, efectivamente. Claro. Y era por lo que se lo decía, habiendo trabajado, habiendo rodado y sobre todo queriendo tanto ese espacio, todas esas personas que vivimos o que vivimos en los pueblos, que también las gentes atesoran también mucha cultura, ¿cree que se pierden en lo que puede ser un guión de la próxima película que se vaya a filmar y que haya esa teoría de la cancelación? Porque realmente esos marcos ya son difíciles de colocar en celuloide. No lo sé, porque yo soy madrileño, he nacido en Madrid, pero mis padres no eran, como dices tú, mi madre venía de Jaén, de la Carolina, mi padre de Gijón, de Asturias, es decir, que eran gente que no eran de la gran ciudad. Luego eso sí, se conocieron y se casaron y yo nací, pero a mí me hubiera gustado, porque yo creo que España en ese aspecto para el cine es un paraíso, me hubiera gustado, por ejemplo, hacer un western. Y creo que hay unos lugares, por ejemplo, las montañas rocosas, son los Pirineos. En los Pirineos puedes rodar maravillas, ¿no? Huesca, toda esa parte fantástica. No solo en Almería, ¿no? En las Bardenas Reales, Zaragoza, por ahí. Es decir, que a mí me hubiera gustado, pero lo que pasa es que, bueno, un tipo de cine te lleva a hacer otro tipo de historias. Y yo me sentía muy cómodo rodando en Asturias por la luz, ¿no? Esa luz que tienen las películas inglesas, que a mí me gusta mucho, una luz muy tamizada, muy suave, ¿no? Pero muy luminosa. Aunque está nublado, hay una luminosidad tremenda, ¿no? Pero, no lo sé, España es una maravilla. Tú puedes ir a las Islas Canarias y es algo increíble para filmar. Y las Rías Baixas estas y Finisterre es algo increíble. Galicia, pero Extremadura es una maravilla. Por ejemplo, puedes rodar en lugares y ciudades fantásticos. Andalucía, ¿para qué te voy a contar? Sevilla es una de las ciudades mejores del mundo, Granada, todo. Barcelona, yo he estado siempre enamorado desde... A mí me hubiera gustado hacer, por ejemplo, uno de los cracks en Barcelona. Porque, claro, es más caro porque tienes que llevar un equipo, los hoteles, las dietas, todo. Siempre ruedas en tu territorio, más o menos. Pero toda España, en Mallorca, tenemos una suerte increíble, unos paisajes, unas costas fantásticas. Pero no lo sé, no lo hemos sabido apreciar mucho. Siempre estamos como... Eso que te decía yo, que no nos llevamos bien, no nos queremos, porque, bueno, no puedes obligar también, es verdad, a la gente a quererse, pero no, solo en esa época que te decía de la transición he notado un cierto afecto entre nosotros. Y yo tengo la sensación de que si yo hubiera nacido en provincias, como se decía antes, pues a lo mejor no hubiera sido la misma persona. Hubiera visto probablemente las mismas películas, pero en otros cines.
y rodeado de otras personas y hubiera experimentado otras sensaciones diferentes, ¿no? Terminamos con la última pregunta y lo digo desde este momento en el que tanto se habla de eso, ¿no? El feminismo, machismo, sí, la identidad de género, la sexualidad. Quiero decir, está omnipresente en todas las conversaciones, todos los medios y demás. Usted, si no recuerdo mal, le contestó a Severo Ochoa que la vida era física y química y usted le respondió que física, química y una gota de misterio. Yo no sé si con estas conversaciones, con esta temática tan absoluta que tenemos ahora mismo, nos queda una gota de misterio. Sí, yo recuerdo, hombre, no es que le dijera, porque era un genio, Severo Ochoa. Es que estábamos tomándonos un martini en el bar del Hotel La Reconquista de Oviedo. Yo había terminado de ser jurado del premio Príncipe, entonces era Príncipe de Asturias, de las Artes, que se lo dimos a Berlanga, y bajé con Manolo Martín Ferrán y nos dijo, hombre, pasar aquí y tal. Y Manolo, el columnista, aparte de otras miles de cosas, que era un genio, pero dijo, no me puedo quedar, porque tengo que mandar a ABC ahora mismo lo de eso que ha ganado Berlanga y tal. Entonces yo me senté, estuvimos charlando, hablamos de cine, de muchas cosas, ¿no? Me preguntó, por ejemplo, por Sara Montiel, a la que él había conocido, y que si era tan gran estrella. Y dije, yo creo que en el cine español, pues Amparo Ribelles fue estupendo, Imperio Argentina y Sara eran muy buenas. Ahora sería Penélope Cruz, la máxima estrella. Y entonces, no sé cómo llegó a la conclusión y me dijo, desengáñate, me dijo el hombre de Luarca, que yo tanto admiraba. Luego he oído otro de Luarca, que era Gil Parrondo también. Y me dijo, desengáñate, somos física y química. Y yo le dije, perdóname que te diga, no te quiero corregir, ni mucho menos, pero tú has visto esa gota de Noy y Prat que nos han echado para que la ginebra no sepa ginebra y esto sea un dry martini. Pues yo creo que hay una gota de misterio, además de la física y la química. Y me dijo, está bien traído, textualmente me dijo, está bien traído. Y yo creo de verdad, lo normal es que no haya nada cuando te vas. Se han ido muchos amigos míos ya, muchos, demasiados. Pero o no hay nada, que es lo que yo creo, o hay misericordia. O hay un misterio que no podemos nosotros llegar a poder ni siquiera aproximarnos, entenderlo, ¿no? Es imposible, ¿no? Pero luego dices, esto está tan bien construido, pero también es verdad que según siente mayor, agujeros negros, agujeros de gusano, todo eso. Claro, yo ya chaval del colegio, yo decía en clase, pues lo nuestro no era un colegio religioso además, ni nos obligaron nunca a ir a misa, ni nada. Y yo le decía, pero vamos a ver, es que es muy difícil, porque desde los romanos, yo decía, fíjate que se ha muerto gente, el Valle de Josafat, Antonio Gómez Ortiz, ha dicho Ortiz, sí, fulano, que pase usted para acá, usted al infierno, usted engañó a su mujer y no sé qué, fulanito de tal, dijo, esto, pues ahora ya se sabe que eso no fue, pero durante un tiempo se creía que el Valle de Josafat, pues yo pensaba que eso no podía ser, pero por sentido común. Pero ¿cómo va a estar tanta gente ahí? Pasando por... Sí. Claro, entonces ahora llegas a estas edades y dices, algo... Lo normal es que no hay nada, porque no hay nada, te quedas y los cementerios no hay más que gusanos. Y si te queman, pues la gente tira las cenizas y se acabó, a un lugar preferido. Pero antes de esas cenizas y antes de morir, si existe la psique que decían los griegos, el alma, y si esa alma es una llamarada o es algo que no sabemos lo que es, y eso se ha transformado ya, y entonces estamos en otro estadio. Es decir, fíjate los monos. Yo no sé si has ido, yo he ido muchas veces de niño con mis hijas al zoo. Sí. Tú has visto los monos cómo te miran, que dices, pero coño, ¿y por qué este tío tiene suerte? Pero estos han hecho casas y construyen y cosas, si somos familia. Sí, somos familia. ¿Cómo? ¿Y eso por qué? Te miran mientras se comen un plátano con una tristeza enorme. ¿Y por qué es eso? No se sabe. ¿Dónde se produce ese eslabón y esa evolución? Pues a lo mejor hay otro que no imaginamos, que es otro paso. Sí. Pero ¿por qué nosotros y no otro tipo de
animales? ¿Por qué somos nosotros? ¿Por qué los otros son igual de salvajes que nosotros, que se matan, se comen los osos mayores a los ositos pequeños? Todo el mundo devora a todo el mundo, pero ¿por qué nosotros hemos tenido una pausa para poder crear arte, para poder pintar, para poder reflexionar, para poder... ¿Por qué es ese misterio, no? Estará en esa gota de misterio. José Luis García, muchísimas gracias. Encantado. Aquí hoy en la Casa Grande de la Mudarra con la Fundación Godofredo Garavito. Enhorabuena por ese homenaje que hoy recibe y de nuevo muchas gracias. Un placer. Gracias, he estado muy contento y muy orgulloso de que me hayáis hecho.